Buenas tardes. Hola compañeros y compañeras. Hoy les voy a hablar sobre el documento, el paper de Bárbara Romano, fue emitido, fue publicado en el Boletín de Estudios Geográficos y que desarrolla el tema del urbanismo proempresarial y las viviendas desocupadas en el AMBA. En este sentido, lo que quería comentarles es que esta presentación no solo es un análisis estadístico, es una exploración profunda de cómo la dinámica económica post-crisis del 2001, un periodo de notoria recuperación y de reconfiguración del mercado, impulsó un sector inmobiliario que, curiosamente, generó una desigualdad en el sector inmobiliario, propiamente dicho. La cantidad de viviendas vacías en un contexto de demanda habitacional persistente generó, entre otras cosas, esta desigualdad que queremos exponer en el trabajo. La la investigación de Romano se centra en las características subyacentes de este fenómeno. No estamos hablando de un simple desajuste de las condiciones de entorno, sino que se trata de analizar una estrategia de inversión y desarrollo urbano que podríamos denominar como proempresarial. Eh, Aquella que prioriza ciertos tipos de proyectos y localizaciones, en este caso evidenciando una marcada verticalización de las áreas, como en el caso puntual de Lomas de Zamora. La paradoja de este desarrollo, de este auge habitacional eh, en el que se centra este estudio, es que mientras el sector inmobiliario prosperaba y construía, al mismo tiempo observamos un estancamiento en el crecimiento poblacional en ciertas áreas, lo que culminó en un aumento de la oferta de viviendas que simplemente no era absorbida por la población residente. Desde la perspectiva de los sistemas de información geográfica, esta investigación nos permite visualizar y analizar patrones espaciales de inversión, densificación y desocupación. Y nos obliga a cuestionarnos la eficacia de ciertas políticas de suelo y a reflexionar sobre la sustentabilidad y equidad del desarrollo urbano impulsado por el capital, propiamente dicho. A lo largo de esta presentación desglosaremos esta problemática, ofreciendo datos de análisis y sobre todo abriendo la puerta a un debate fundamental sobre el futuro de nuestras ciudades. Así que un poco eso sería la introducción de este tema. Eh, Esta diapositiva lo que queríamos evidenciar, lo que quería evidenciar o explicar es el contexto económico y el auge inmobiliario post-2001. Como todos sabemos, la crisis del 2001 en Argentina dio paso a una notable recuperación económica impulsada por la devaluación del peso y la estabilización, entre comillas, comercial. Este escenario benefició obviamente y especialmente a los segmentos de ingresos eh, bajos y medios, aunque el consumo interno, aumentando el consumo interno. Y puntualmente el sector de la construcción y el negocio inmobiliario se consolidaron como pilares económicos, debido a factores como el bajo costo del suelo, por esa época, los reducidos costos de la construcción y las bajas tasas de interés. Obviamente la mano de obra, al pasar por una devaluación, la devaluación de 2001, bajó sus costos y eso también fue parte del contexto beneficioso para este desarrollo. Por eso decimos que este fenómeno, el desarrollo de nuevas tipologías habitacionales como countries de altura o lofts, así como la expansión del área central de las ciudades, generaron, mejor dicho, una mayor demanda en viviendas en zonas aledañas a la capital federal en este caso. En resumen, el contexto económico post-2001 creó un ambiente propicio para el auge del sector inmobiliario en Argentina y puntualmente en la zona de Capital Federal y el AMBA, la zona urbana de Buenos Aires. Bien, ¿cómo se desarrolla o cómo afecta esta inversión inmobiliaria o este contexto para el caso que nos trae hoy a estudio, o sea, el área donde estamos desarrollando este estudio, que es la zona o la ciudad de Lomas de Zamora?
Básicamente, la inversión inmobiliaria se ha expandido más allá de los barrios tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, llegando a localidades cabeceras de área, cabeceras de área en el área metropolitana de Buenos Aires, como Lomas de Zamora. Lomas de Zamora está ubicada, no sé, como muchos saben, en el corredor sur del AMBA y ha experimentado un proceso de verticalización que contribuyó a la expansión de las viviendas desocupadas en la zona. Es más, según el INDEC, una vivienda desocupada es aquella que no se utiliza como residencia habitual, sino que por motivos, como veremos más adelante, o motivos puntuales, como en el caso de las zonas estivales, las épocas estivales y las épocas de mayor turismo, el alquiler y la venta están influenciadas por estos contextos. Eh, el fenómeno, bueno, desarrollando un poco más el fenómeno de las casas vacías, en qué consiste esto y cómo afecta al caso de estudio. El fenómeno de las casas vacías es un tema importante que ha surgido en las últimas décadas en nuestra región. Tras la crisis del 2001, el ahorro en bienes raíces se convirtió en una opción financiera popular. Esto por tener o haber un excedente en capital, digamos, en privado de personas con ingresos medios e ingresos altos. Y esto impulsó la construcción de nuevas viviendas. O sea, este capital que estaba dando vuelta fue propicio e impulsó la construcción de nuevas viviendas. Sin embargo, a pesar del aumento de la oferta residencial, el acceso a la vivienda propia se dificultó debido a las altas tasas hipotecarias y el aumento del valor del suelo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si bien había capital dando vueltas que fomentaba la construcción, esa construcción o el objeto final de esa inversión, que era la vivienda, no era usada para otra cosa que no era una renta financiera. Dicho de otro modo, las personas que lograban construir o lograban comprar propiedades en construcción y a estrenar, no la destinaban para alquiler, sino que las tenían como una reserva de valor. Y esto paradójicamente contribuyó mucho con el boom inmobiliario. ¿Qué quiero decir? No se produjo un número no se redujo, mejor dicho, el número de inquilinos, sino que se incrementó las viviendas vacías, evidenciando una desconexión entre la oferta y la necesidad de viviendas. La oferta de viviendas ociosas como parte de una inversión y la necesidad de las personas de tener su vivienda propia. Este fenómeno plantea importantes desafíos que deben ser abordados para garantizar el acceso a la vivienda y el desarrollo sostenible de nuestras ciudades, de nuestro entorno. Por eso es que nos vamos a centrar en porcentajes para poner en números esta situación y para contextualizar un poco y a partir de esto hacer un análisis cuantitativo de la situación que expone el paper de Bárbara Romano. Por eso digo que las viviendas desocupadas en Cava y en el AMBA corresponden a unos porcentajes que están constantemente monitorizados y los resultados son evidenciados a partir del 2001, del 90, del censo de 1990 hasta el censo del 2010. Para poner en contexto y cuantificar este fenómeno, vamos a recurrir a los porcentajes de viviendas desocupadas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Cava, y en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA. En 2010, Cava tenía un 23.9% de sus viviendas desocupadas, con altas concentraciones en los barrios norte, como en los barrios del norte de la capital, como Recoleta y Palermo. De hecho, en Recoleta había un 34.5% de viviendas desocupadas y en Palermo un 29.47%. Y en contraste, el promedio de las viviendas desocupadas en el AMBA era del 11.47% más o menos. Y Lomas de Zamora se ubicaba en una posición intermedia con un 11.10% de las viviendas desocupadas. Podemos encontrar en este sentido una multiplicidad de factores que aplican esta distribución, pero los más significativos son la falta de acceso al crédito, como ya veníamos diciendo, la alta inflación que impacta en la capacidad de ahorro de las personas de recursos medios o bajos y el valor de los alquileres que se fue incrementando. Esto afecta principalmente a inquilinos de ingresos, como digo, medios y bajos.
Por eso en la zona o el área en la que estamos estudiando se genera un conflicto. Esto arma o define una configuración de nuevos sectores en la ciudad de Lomas de Zamora. El más característico es el barrio de Las Lomitas. A inicios del 2000, mejor dicho, a inicios del 2000 hubo una valorización de los centros tradicionales de las regiones metropolitanas de Buenos Aires, replicando experiencias de renovación urbana de la ciudad de Buenos Aires, como puede ser Puerto Madero y áreas de ese estilo. Y esto se ve puntualmente en el centro de Lomas de Zamora, que alrededor de la estación del tren en la calle La Prida, se experimentó una revitalización y una expansión de los comercios y los edificios de departamento. Los promotores inmobiliarios acuñaron el nombre de Las Lomitas fundamentalmente para proporcionar a la zona un estatus similar a lo que se veía en zonas de la capital federal como en el barrio de Palermo y el caso puntual de Las Cañitas. Y el gobierno local incentivó el desarrollo inmobiliario invirtiendo en infraestructuras, servicios y reforzando la seguridad y mejorando los espacios públicos en esta área. Esta área se denominó, o el paper de Bárbara Romano lo denomina como ACE, área central expandida. Y es por eso que en este gráfico podemos evidenciar distintos valores y distintos porcentajes de ocupación y de crecimiento de estas áreas. El gráfico nos muestra la disminución del porcentaje de viviendas ocupadas en el área central expandida al ACE de Lomas de Zamora entre 1991 y 2010. En 1991 el 82.8% de las viviendas en el ACE estaban ocupadas, pero para el 2010 ese porcentaje había disminuido al 68.3%. Esto significa que las viviendas desocupadas aumentaron en el orden del 17.2% en 1991, del orden del 17.2% en 1991 al 31.7% en 2010. El centro tradicional de Lomas de Zamora tuvo un porcentaje mayor de viviendas desocupadas en 2010, llegando al 43.8%. Y a pesar de que la población en el ACE se mantuvo estable, ¿qué quiere decir esto? Que no hubo un incremento de la cantidad de personas en esta área, la cantidad de viviendas se duplicó y las desocupadas casi se triplicaron, lo que resultó en viviendas, mejor dicho, más viviendas por habitante. En este sentido, y como parte del desarrollo del paper de Bárbara Romano y como parte de las propuestas que se tratan de motivar o implementar como solución para esta problemática, se aborda, digamos, el concepto de impuesto a la vivienda ociosa. Este impuesto busca desalentar la especulación inmobiliaria y promover el uso residencial de las propiedades deshabitadas, estas propiedades que se fueron desarrollando como parte de este auge de inversión y de construcción. Y la idea es aplicar una tasa progresiva a las viviendas que permanecen desocupadas por un periodo prolongado. Esto para, como digo, desmotivar el uso o la permanencia ociosa de estas viviendas. Esta medida podría aumentar la disponibilidad de alquileres, un poco lo que se espera, y el porcentaje, digamos, la cantidad de viviendas en alquiler, disminuyendo la cantidad de viviendas ociosas, y reducir el valor de alquiler en el mercado. El objeto fundamentalmente es fomentar la ocupación de las viviendas y aumentar la oferta de alojamiento accesible, alojamiento no esporádico, sino alojamiento permanente para las familias que no tienen acceso a la vivienda propia. Como conclusiones del paper y del desarrollo del trabajo llevado adelante por Bárbara, podemos mencionar varias cosas, pero me pareció interesante mencionar estos disparadores. La crisis habitacional en Argentina obviamente se ha agravado debido a la inflación y a la falta de regulación del suelo. Eso es algo que se ve en distintas ciudades del país y en lo que se llaman las urbes cercanas, digamos, las urbes en las que concluyen la instauración o la instalación de las personas.
o las migraciones internas dentro del país. Como digo, esto ha llevado a que los alquileres consuman hasta un 40% del ingreso de las personas. Y para abordar este problema se propone que el impuesto progresivo a las viviendas vacías y a los terrenos baldíos, como parte, esto se propone como parte de un objetivo que es el de estimular la incorporación al mercado de estas propiedades y reducir los precios y regularizar los alquileres con leyes de alquiler que tengan en cuenta fundamentalmente las necesidades habitacionales de la población y sin dejar de tener presente la renta financiera que estas propiedades tienen y que son las que el objetivo, digamos, de las personas que invierten en esto, sin perder de vista eso, pero que se busque una solución más ecuánime y que propicie, digamos, paliar esta problemática habitacional que se ve, digamos, en las ciudades de nuestro país. Además, es crucial que los propietarios declaren los alquileres. Esto es fundamental para poder regularizar el mercado y que exista un registro de contratos. Algo de esto se buscó con la ley derogada por el gobierno actual, pero la ley de alquileres, que fue muy apoyada y de hecho fue en parte escrita por las asociaciones de alquiler de inquilinos del país, lo cual daba una mirada más integral de la problemática. Lo importante de todo esto es que creemos que permitirá una intervención estatal más efectiva en el mercado de la vivienda. Si bien hoy por hoy el Estado o el gobierno de turno no ve como beneficiosa la intervención del Estado en estos asuntos, creemos que la problemática de la situación habitacional del país requiere y no escapa a la necesidad de un Estado más interventor, un Estado más presente en estos aspectos. Y por último, es necesario obviamente mejorar las mediciones censales. Esto es fundamental, si bien el último censo del año 2022 fue bastante crítico o específico en este sentido, esta mejora constante es necesaria para poder evidenciar y poner en contexto la problemática puntual de esta situación. Y esto es virtuoso complementarlos con un análisis de flujos y causas de la desocupación, para obtener un diagnóstico más preciso del fenómeno y de la crisis habitacional. Bueno, compañeros y compañeras, en una repasada rápida del texto de Bárbara Romano, que habla sobre la problemática de la vivienda y un Estado pro-empresarial que intervino en esta problemática, pero fundamentalmente favoreciendo y directa o indirectamente a la especulación financiera o la especulación de capital con el objetivo de una renta financiera en base a la construcción y a la compra de propiedades y a los desarrollos inmobiliarios. Esto, en mi opinión, no se escapa de una situación habitual que tenemos en el país y que es un problema crítico y necesario abordar desde una perspectiva más integral y sin dejar de lado una participación presente, eficaz y constante de un Estado nacional que regule estas situaciones y que tenga presente fundamentalmente la situación de las familias de medianos y bajos recursos. Bueno, para cualquier consulta, dudas, ya saben dónde estoy y me consultan. Muchas gracias.